Amigos, ya estamos nuevamente de retorno en el segundo bloque de nuestro programa en directo, saliendo todos los jueves por Cable Más Canal 3 en Full HD, ahora desde el distrito de Miraflores. Y queremos este bloque abocarlo directamente a Indecopi. Estuvimos en la sede central de Indecopi conversando directamente con la jefa de prensa y con la jefa de Indecopi, quien en un trabajo conjunto coordinamos las constantes denuncias que llegaron a nuestro programa desde la parte de Lima Norte y Lima Sur. Constantes denuncias, quejas, malestares de los padres de familia quienes se quejan respecto a los útiles escolares, a una serie de cosas, y nosotros tuvimos en primicia la entrevista con Mariela Villacorta, funcionaria de Indecopi, quien fue muy claro y enfático en esta parte. El primer punto que vamos a tratar es respecto al tema de la matrícula y las pensiones. Atención a nuestros televidentes. Tenemos la nota de prensa desde Indecopi. Amigos televidentes, nos encontramos en la central de Indecopi con Mariela Villacorta, funcionaria de esta entidad, por las constantes denuncias y malestares de los padres de familia de la parte de Lima Sur y Lima Norte. Mariela, para nuestro programa en directo, la preocupación latente y constante de los padres de familia en estos meses de enero, febrero, respecto a los excesivos cobros en cuanto a las matrículas. ¿Cuál es lo que indica la norma correctamente? ¿Se debe exceder a una pensión? ¿No se debe exceder? ¿Qué es lo que los padres tienen que conocer al momento de llegar a una institución privada? Sí, es importante acá tener en cuenta que en los colegios privados las normas en materia de servicios educativos solamente autorizan el pago de 3 conceptos. El primero de ello es la cuota de ingreso, que es un pago que se realiza por única vez cuando el alumno entra a un colegio y que está relacionado a la vacante que tiene el alumno para poder permanecer dentro de esa institución educativa. El segundo pago permitido es el pago, como bien lo señalas, por la matrícula, que es la inscripción del alumno en el colegio. Y finalmente, el tercer pago permitido es el pago de las pensiones mensuales, que son los pagos que se realizan mes a mes, ¿verdad?, por la prestación efectiva del servicio. Y en este caso es importante que los padres tengan en cuenta que el pago correspondiente a la matrícula no puede ser superior al monto de la pensión mensual. ¿Qué sucedería en el caso que un colegio cometa atropellos y no respete esto que regula Indecopi? Sí, es importante tener en cuenta que como consumidores, los padres de familia pueden ejercer su derecho haciendo un reclamo directamente ante el mismo centro educativo. Hay que tener en cuenta que los colegios particulares, al ser instituciones educativas en las cuales se presta un servicio, deben contar con un libro de reclamaciones. Un libro de reclamaciones en el cual los padres van a poder, colocar, hacer presentes sus reclamos y sus quejas relacionadas al servicio educativo. Pero de manera alternativa está la vía del Indecopi. Es decir, si de repente el padre de familia ve que el colegio no cumple con tener el libro de reclamaciones o de repente no se siente en la suficiente confianza de hacer el reclamo a través del libro de reclamaciones, va a tener siempre la posibilidad de venir al Indecopi. En todas las oficinas nosotros tenemos un personal de atención de reclamos y de consultas también relacionadas a diferentes servicios, entre ellos el servicio educativo. Entonces, podemos tener dos vías: la vía directa, que es ante el mismo centro educativo, y la vía administrativa, por decirlo así, que es ante el Indecopi. Y es importante también remarcar, en el caso de los administrados, los promotores de las instituciones privadas, ¿cuáles serían las recomendaciones para ellos? Bueno, primero tener en cuenta que cuando una persona va a ingresar a prestar un servicio en el mercado, un servicio educativo, tiene que saber que está sujeto a una serie de normas que deben ser cumplidas para que el servicio se pueda dar de manera correcta, ¿verdad? Entre ellos, en el caso del servicio educativo, hay que recordar pues que en todos estos años se han emitido una serie de disposiciones normativas que regulan, por ejemplo, el tema, como mencionábamos, de los pagos permitidos, que regulan el tema relacionado a los textos escolares, a la compra de útiles escolares, ¿verdad?, que son, o a la compra de uniformes, que son, digamos, aspectos que deben tener en cuenta las instituciones para no caer en infracciones y que puedan ser, por tanto, sancionados en el marco de un procedimiento que se siga ante el Indecopi.
Mariela, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales a los padres de familia, que son la parte más importante en este caso? Sí, hay dos cosas muy puntuales, ¿verdad? El primero es que el INDECOPI todos los años realiza supervisiones a los centros educativos en el marco de la campaña educativa en la cual ya nos encontramos, y para esto nosotros también contamos con la ayuda de los padres de familia que nos puedan indicar cuáles son los centros educativos en los cuales, por ejemplo, se vienen cometiendo infracciones y cómo se reportan estos casos ante el INDECOPI. Para ello se habilita un correo, que es el correo colegios2019@indecopi.gov.p, en el cual los padres de familia que de repente no quieran venir directamente a hacer el reclamo pueden escribirnos a ese correo y decirnos cuáles son las infracciones que se están cometiendo, por ejemplo, en el centro educativo donde están inscritos sus hijos, ¿verdad? Para que el INDECOPI pueda evaluar esa denuncia informativa y realizar las supervisiones que correspondan. Y por otro lado, recordarles a los padres de familia, reiterarles en todo caso el tema de la competencia de los colegios privados, que son los que tenemos a cargo el INDECOPI, pueden hacer sus reclamos directamente ante nuestra institución llamando al teléfono 224-7777, que es el número habilitado para Lima, o en caso se encuentren en provincias, al 0800 440 40, o pueden también escribirnos un correo al correo sacreclamo@indecopi.gov.p. Mariela, muy amable por la información que nos brindas. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la oportunidad. Amigos, ya estamos nuevamente de retorno y Mariela Villacorta, quien fue muy claro en el caso de las matrículas y las pensiones. Y tenemos la segunda nota de prensa desde INDECOPI con el tema de los útiles, textos escolares y los uniformes. Vamos a ver lo que dijo la funcionaria de INDECOPI respecto a estos tres puntos. Adelante con el video. Amigos, seguimos en esta nota de prensa con la funcionaria de INDECOPI, Mariela Villacorta, para poder en este caso tocar el tema de los útiles escolares en las instituciones privadas y de los uniformes escolares. En este caso, la preocupación de los padres de familia respecto a los libros. ¿Cuánta cantidad de libros se debe pedir? ¿Cuál es lo autorizado y cuál es lo normado? Bien, en cuanto a los textos escolares, hay que tener en cuenta que la normativa, emitida por el Ministerio de Educación, establece que diferentes obligaciones. La primera de ellas es, por ejemplo, que no se puede solicitar a los padres de familia que sus hijos lleven al colegio textos escolares de consulta, es decir, libros, por ejemplo, que solamente sean para un solo uso, o que sean textos nuevos, por ejemplo, porque recordemos que los niños pueden tener hermanos que han cursado el año anterior el mismo grado en el que ellos se encuentran este año, y ese libro le puede servir a ellos, ¿no? Entonces, por un tema de protección a la economía familiar de los padres de familia, la normativa establece que el colegio no puede pedir textos de un solo uso o textos que de repente hayan podido ser usados por los hermanos en el año anterior. Por otra parte, recordemos que en los textos escolares también los padres de familia tienen una participación al momento de elegir los textos escolares. Si bien son los directores y los profesores del colegio quienes van a establecer una terna de textos escolares cuando se haga la selección de los mismos para un determinado grado de estudio, los padres de familia tienen el derecho a intervenir en el proceso de selección de los textos escolares, determinando de esa terna cuál es el que corresponde de acuerdo también a sus posibilidades económicas. Por otra parte, en cuanto a la cantidad de textos que se puede pedir, no hay una normativa que establezca, por ejemplo, qué útiles se deben pedir en los colegios. No hay una lista autorizada de útiles que deban pedir los colegios. Lo que sí se debe tener en cuenta es que cuando los colegios piden los útiles, estos tienen que estar relacionados al desarrollo educativo del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, muchas veces en INDECOPI los padres de familia nos comunican que a sus hijos les han pedido útiles de limpieza, pero no de limpieza del aseo de manos, por ejemplo, sino para limpiar los pisos. Entonces no tienen. ¿Y eso no está permitido? No está permitido porque no tienen nada que ver con el desarrollo educativo. Incluso puede ser un producto que pueda causarle algún tipo de daño al niño por el uso, precisamente. De repente, si a mí me piden, pues, hojas bond, me piden útiles de aseo porque el niño realiza actividad física en el colegio, eso está relacionado a su desarrollo educativo. Pero si me piden útiles de limpieza, una escoba, ¿verdad? Me piden cosas para el aseo de la misma institución, esos útiles pues no tienen nada que ver con el desarrollo y por lo tanto los padres ahí pueden advertir una infracción a la normativa y pueden venir al INDECOPI y presentar su reclamo correspondiente. En cuanto al uniforme único escolar, el malestar de los usuarios es, me envían a un lugar a comprar el uniforme.
Sí, Miguel, qué importante que ya está tratado el tema también, porque recordemos que tanto en uniformes como en útiles escolares, las normas también establecen que está prohibido el direccionamiento en la compra. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo como institución educativa decir, tú debes ir a comprar los textos escolares o los útiles a determinado establecimiento. ¿Por qué? Porque ahí se podría estar, digamos, en el fondo, tratándose de una especie de relación que hay entre el centro educativo y un determinado establecimiento que finalmente está perjudicando a los padres de familia. Porque puede ser que en ese establecimiento me vendan los útiles a un precio X, pero yo lo encuentro a un precio mucho menor en otro establecimiento y que son los mismos útiles que me pide el colegio, ¿verdad? Entonces, está prohibido, y esto es importante que lo tengan en cuenta los padres de familia, está prohibido que se direccione, es decir, que a mí me digan en qué lugar yo debo comprar los textos o los útiles de mi hijo, porque finalmente recordemos que tenemos libertad de poder elegir en dónde comprar de acuerdo a nuestras posibilidades. Por último, respecto a los útiles escolares, se tiene que pedir todo al mismo tiempo. Los padres de familia en sus denuncias indican, me dicen tal fecha y tengo que entregar todos los útiles escolares, o los pueden dar en dos partes o de repente en una parte. También se encuentra prohibido, de acuerdo a la normativa vigente, que se solicite la entrega total de útiles escolares al inicio del año educativo, porque obviamente los alumnos no van a hacer uso de esos útiles en ese mismo momento. Los útiles pueden ser requeridos durante el periodo lectivo, durante, por ejemplo, en este caso el 2019, de acuerdo a las necesidades que se tenga para el dictado de clases, para el desarrollo de trabajos en las clases, ¿no? Entonces, también ahí los padres pueden advertir una infracción si es que de repente comienzan las clases ahora en febrero, en los colegios privados o en marzo, y se les pide los útiles, digamos, completos el primer día de clase, también estarían incurriendo en una infracción los colegios. Mariela, te agradecemos por la nota de prensa y por la información a los padres de familia. Gracias a ti, Miguel. Amigos, de esta manera estamos cerrando el despacho respecto al tema de los útiles escolares, los libros. Están abiertas nuestro número de teléfono para todas las denuncias del caso y estaremos dando todas las facilidades a los padres de familia para derivar de inmediato al área de Indecop. Les informó para ustedes Miguel Anaya con la cámara de Mauri Torres. Amigos, esta fue la nota de prensa que tuvimos en este despacho directo con todo nuestro equipo de prensa, con la funcionaria de Indecopi. Nos vamos a un breve corte comercial y regresamos.